Buenas noches, vamos a tratar el tema de derechos de autor multimedia o DRM, como es más conocido en el mundo. El contenido de la presentación va a ser inicios de los derechos de autor, principios específicos de derechos de autor multimedia, cómo está el marco legal en Colombia y el núcleo de la presentación, que son los conceptos de DRM, arquitectura DRM, ventajas y desventajas de estos sistemas y las referencias. Bueno, iniciemos. Los inicios de derechos de autor se remontan al año 1886, donde después del periodo de la Ilustración y todo el conocimiento al alcance de la población, los países se vieron como en unos problemas sobre cómo se le estaba dando el respeto pues al derecho de los autores de tanto obras tanto literarias o artísticas. Entonces en Berna se firma un convenio inicialmente por 8 países donde se comprometen a respetar y legislar sobre los derechos de autor. Este convenio de Berna, pues como vemos, se inició en el 86 y ha tenido varias revisiones a lo largo pues del tiempo. Los principios son muy básicos, donde se habla sobre las obras deben ser respetadas por todos los países miembros, no solamente el país originario del autor o donde se publicó, sino por todos los países miembros. No hay ninguna consideración de forma de la ley, simplemente un país que sea miembro del convenio debe de cumplirlo así. Deban modificar pues leyes al interior del país, no hay pues como consideración. Hay excepciones, y es que si un país se sale del convenio, entonces estas obras son supeditadas a la legislación actual de ese país y se protege o no se protegen los derechos de la obra. Iniciaron 8 estados, ya en el 2015 hay 168 firmantes del convenio de Berna. Ya entrando a derechos de autor multimedia, específicamente pues sobre datos y multimedia, sobre internet, entonces vemos que con la aparición del internet en los 80 y el control sobre el derecho de autor y la protección se complicó bastante, porque era relativamente sencillo todavía por medio de un correo electrónico enviar un libro escaneado en un formato como PDF, ripear un CD, una película, y bajarlo pues a un formato por el que se pueda compartir por una red P2P. Entonces el mundo se vio pues como en este problema a resolver, y es donde en el 96 se firmó un tratado por la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. La OMPI es un organismo adscrito pues a la ONU, con sus principios en el convenio de Berna, y listo. Ya este organismo específico cuenta pues con participación de casi todos los estados del mundo, pues 188 estados hoy, y la misión pues es tener pues como normatividad y apoyo a los países y a los autores para garantizarles pues los derechos y la propiedad intelectual. En Colombia estamos hablando que el marco legal está conformado por la ley 23 sobre derechos de autor y algunas leyes complementarias, pero bueno, básicamente esta es como la ley que nos cobija.
El ente encargado de la vigilancia de los derechos de autor es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, una entidad adscrita al Ministerio del Interior. Entonces, hoy falta pues como claridad sobre este tipo de normatividad, sobre todo en Internet. Estamos como con mucho vacío en normatividad de este caso. Listo, entonces ya tenemos marco legal en el mundo para operar, pero mucho vacío en la normatividad efectiva de cómo solucionar esto. Entonces el mundo va en crecimiento tecnológico, los consumidores están necesitando contenido, las tecnologías van superándose cada día y los autores no pueden esperar a que la legislación vaya a ese mismo ritmo por todas las complicaciones de este ámbito, y sobre todo pues ya que cada legislación de país en país va cambiando. Entonces aparecen tecnologías que permiten controlar los derechos de autor en el origen de los medios, sea un medio físico como un CD de un audio, una DVD de una película o una transmisión en vivo, puedan tener ahí su mecanismo, digamos, tecnológico para controlar, y que solamente el usuario que haya pagado por este contenido sea el que pueda verlo, con algunas restricciones, que este usuario pues una vez haya pagado el contenido no los pueda duplicar, no los pueda compartir. Entonces aparece el concepto de DRM, Digital Rights Management, es el término genérico para que nos contempla pues todas estas necesidades. Este es el esquema básico de DRM, donde un usuario solicita un contenido. Ese contenido digital, audio, video, texto, específicamente libros digitales, se llega pues al destino siempre y cuando haya una licencia, y siempre entre origen y destino va a haber un modelo de confianza. Estamos ya hablando de cifrado. Las funciones principales, entonces tenemos que los contenidos digitales se van a mantener la integridad de origen a fin, y eso pues tiene varias ventajas, y es que al usuario final, al cliente, no le va a llegar modificado el medio. La seguridad en la distribución, pues siempre se le va a garantizar pues al autor que los medios van a llegar pues solamente a los usuarios que pagaron. Eso tiene pues unas ventajas importantes. Se incentiva el medio de comercio electrónico. Entonces la idea es que en la misma transacción de solicitar el medio vaya el pago. Entonces se facilita pues el tema de distribución de medios, digamos, ahorrando una cantidad importante de recursos, tiempo, dinero en logística, comercialización, etc. Esto es un ejemplo de cómo es un sistema DRM específicamente para un libro digital. Tenemos un usuario que necesita un libro, entonces entra al portal de la librería, consulta el libro, lo encuentra, lo compra, y ya empieza todo un proceso del servidor DRM, ya busca
el libro en el origen. Ya ese libro viene marcado con todos los datos del cliente. Por ejemplo, si el libro se puede copiar, se puede guardar, se puede almacenar cuánto tiempo. Todo esto se une, tanto el libro como tal, el contenido, con estos datos del usuario, más todos los datos de derechos de autor, años de publicaciones, ediciones, datos de autores, editores, etc. Una vez este dato pues y la transacción, pues el pago se haya realizado, se le entrega el libro protegido, un canal seguro al usuario. Este es uno de los ejemplos pues parecidos. Esta es una arquitectura de componentes de un sistema DRM, donde tenemos un servidor de contenido. Este es el repositorio de los contenidos, la información de los productos. Tenemos un servidor de licenciamiento. Entonces, y ya el componente del cliente. Eso sería pues parecido al caso anterior, donde el cliente solicita un contenido. Ese contenido, después de verificado el pago, viene al servidor de licenciamiento, solicita pues un tema de cifrado, todo pues, y se le envía al cliente ya el medio, pues el contenido. Y el cliente por lo general debería tener una aplicación que sepa renderizar y abrir pues el medio, dependiendo pues de su naturaleza. Ya tenemos la arquitectura funcional con cada uno de los componentes específicos, tanto a nivel de origen del contenido, el tema de los derechos en el origen, las validaciones en el origen, y todos los componentes en el proceso pues de transmisión del contenido pues como tal, del medio. Esta es la parte pues más compleja de un sistema DRM. Y ya a nivel de usuario, los permisos correspondientes pues dependiendo de lo que haya pagado. En el caso pues de una película, la compró una película o compró el derecho a verla, por cuánto tiempo, y compró una suscripción anual a un sistema tipo Netflix, entonces puede tener el derecho al contenido de todo un año pues, del servicio. Lenguaje de expresión de derechos o Rights Expression Language. Entonces, sí, ahí en todo medio se incluyen los datos pues, de los derechos de autor y los datos del usuario. Tenemos como un estándar básico es el XRML, basado en XML, fue muy utilizado, pero dio paso al estándar MPEG 21, todavía en desarrollo, pero ya es el que más se popularizó. Entonces son los metadatos incluidos en los medios. Cada fabricante incluye pues tecnologías DRM para proteger pues su contenido. Entonces para video, el AACS, el HLS, que es streaming sobre HTTP, o el Real Time Messaging Protocol. Estos tres para video. Para audio tenemos el FairPlay para Apple, con el cual el Apple Store distribuye su contenido pues de audio, o el OpenMG de Sony.
vamos a hablar de ventajas y desventajas. Entonces hay de parte de los autores y de los productores de medios tienen pues infinitas ventajas. Como decíamos hace un rato, el tema de logística, de comercialización, se ahorran muchos recursos en este tema, se incentiva el comercio electrónico. Y algo pues muy interesante es de cara a los autores, pueden ver unas estadísticas de uso de medios, palabras pues cuántos medios se han vendido, en qué públicos, países, y todas estas estadísticas le permiten pues tener unos datos pues importantes, casi que en tiempo real. Ya las desventajas, pues hay algo aquí muy genera preocupación en el mundo, y es la confidencialidad y el comportamiento de los usuarios. ¿Qué se está haciendo con esa información? Por ejemplo, se podría saber un público específico en un país qué tipo de contenido está consumiendo. Entonces este tema de esta información puede ser muy útil pues para temas comerciales direccionadas. Eso desde el punto de vista ético deja pues como muchos cuestionamientos. Ya las restricciones de reproducción en medios diferentes a los dispositivos pactados. Entonces, si yo compro una película, pero solamente la puedo ver en el DVD de mi casa, no la puedo ver en un portátil, no se la puedo prestar a un amigo porque en el reproductor no la van a poder revisar. Era una de las restricciones de algunos sistemas de DMS. Otros sistemas DRM incluían la instalación de un rootkit en el dispositivo, específicamente pues, en computadores, de una forma invasiva. Estos rootkits pues, permitían pues, el descifrado del medio y la reproducción, pero esto dejó pues también mucho cuestionamiento a los productores de los medios, porque claro, invadían pues el equipo del cliente, muchas veces generando mal comportamiento en el equipo. En HTML versión 5 hay una unión de Google, Microsoft y Netflix, donde están desarrollando un API EME, Encrypted Media Extensions. Con esta API no sería necesario instalar algún cliente al lado del usuario para poder reproducir medios con DRM. Ya el mismo API integrado en el navegador de soporte HTML5 incluye pues toda la lógica para descifrar y tener pues como leer los metadatos de los medios enviados. Este tema ha generado mucha controversia. Los creadores de HTML5 dicen que no fue el objetivo de cuando se creó HTML. Otros dicen que un desarrollo hecho por terceros no tan libres, pues Microsoft, Netflix, desarrollando temas en browsers y de forma masiva, generaría pues como algunas dudas de qué podría hacer esta API. Este es como lo que está hoy en discusión, pero se está yendo con mucha fuerza.
De todas maneras, Netflix es el productor y de contenido, pero sobre todo el distribuidor de contenido más grande hoy en el mundo. Contenido pues pago y con medios pues respetando derechos de autor, entonces tienen pues mucha fuerza. Referencias usadas y muchas gracias por su atención. Hasta luego.